Bueno, continuamos en el barrio de San Miguel y otro de los puntos que ha tenido actividad durante estos días ha sido el Jardín de la Librería de la Luna Nueva, y es que se ha presentado, como hemos dicho al comienzo del programa, el último libro de Manuel Bernal titulado Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco. Así comentaba el propio autor la elaboración, la investigación y el objetivo que ha querido marcarse con esta nueva publicación. Hemos elegido sin quererlo, sin saberlo, pues un sitio mágico para hacerlo, como es este patio, que coincide, que está en el lugar que compartieron posiblemente dos de los personajes que aparecen, personajes de la historia del flamenco y de Jerez que aparecen en el libro, porque fueron fundamentales en la evolución del cante flamenco. Esos personajes eran del barrio de San Miguel, eran don Antonio Chacón y Manuel Torle, y esta tarde imaginaba que en este patio, entre estas paredes, que son antiguas como ya lo son ellos, pues igual, si no los tuvieron aquí presentes, es posible que alguna vez, que alguna tarde, que alguna noche de las sus tiempos, pues en este patio que llegaran los ecos del cante de Manuel Torle, del que Rafael Alberti dijo que era un bronco animal herido, o la voz ya más dulcificada de Antonio Chacón, que como posiblemente sepan, pues fue antes que cantador zapatero en el barrio de San Miguel. Entonces, me parecía como mágico el saber que estábamos aquí y que en este lugar, de alguna forma, si es verdad lo que dicen los científicos, de que el sonido no desaparece, sino que se expande por el universo de forma universal, pues podría estar todavía aquí, aunque hayamos perdido el sintonizador capaz de seguir escuchándolo. Pero a lo mejor en alguna de esas galaxias en las que van a descubrir los supertelescopios estos que están lanzando al espacio, pues igual algún día nos devuelven la voz en directo de estos grandes cantadores a años luz de nosotros. El libro intenta hacer evidente que Federico García Lorca ha aportado al flamenco una dimensión que hasta el momento en el que él se lo plantea, yo no tengo muy claro si él era consciente de lo que estaba haciendo. En algún momento parece que sí, que él empezaba a ser consciente, pero también es verdad que le viene todo un poco como por añadido, ¿no? Él se deja llevar mucho por la corriente, y su genialidad le permite pues meterse en un río y hacerlo y salir con toda la frescura que puede aportarle el agua. En el libro se cuenta que Federico posiblemente no era un gran, lo hemos dicho muchas veces ya, no era un gran conocedor del arte del cante flamenco, del cante gitano, del cante hondo, sino que él llega un poco de la mano de Manuel de Falla, y que lo que escribe, que lo que lleva a sus ensayos, a sus discursos, a los artículos que publica, pues están un poco inducidos fundamentalmente por Manuel de Falla. Me pasa también que hay quienes dicen que Manuel de Falla tampoco era un gran conocedor del flamenco, que lo había conocido igual que Federico en su niñez, pero que después no tenían una personalidad que le permitiera frecuentar sitios en los que se cantara flamenco. Y a Federico le pasaba un poco igual, pero en ambos hay una feliz coincidencia, y es que ambos están cuando niños al cuidado de mujeres gitanas, y esas mujeres son las que les van a inculcar un poco al principio el gusto por el cante, o por lo menos el oído por el cante. Federico tuvo la suerte, y eso es lo que se cuenta, la suerte y la bondad para los que después hemos seguido
leyéndolo o siguiéndolo, de llevar el flamenco a unos sitios que hasta ese momento no había estado. Cuando ellos se plantean, lo decía antes, lo anunciaba antes Joaquín, cuando ellos se plantean el concurso de Granada, lo hacen porque piensan que en ese momento el flamenco, obviamente eso era un error, porque después el tiempo ha demostrado que es la profesionalización del flamenco lo que lo ha llevado al momento en el que está, ¿no? Y el que le ha dado la envergadura que está. Pero en ese momento ellos pensaban que el flamenco profesional se había dulcificado, que el flamenco profesional estaba mal planteado y que no era lo que debía ser. Y entonces, pues, convocan el certamen de Granada con el propósito de reivindicar el flamenco auténtico. Era más esotérico que otra cosa. Bueno, pues así presentaba el propio autor del libro, Federico García Lorca, la concepción moderna del flamenco en la librería, en el jardín de la librería La Luna Nueva, que continúa con muchísimas más actividades a lo largo de estas próximas semanas. A continuación vamos a adentrarnos en un espacio que habitualmente no está abierto al público, pero nosotros hemos podido entrar. Nos referimos a todo el archivo de Bodegas Tradición. Con ellos ha hablado nuestro compañero Robert Pazo. Bien, amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se viene de visita hasta Bodegas Tradición y, como pueden comprobar, nos hemos ubicado en su archivo. Un archivo que guarda una gran historia no solo de la familia Rivero, sino de lo que es la propia bodega. Bodega que en sus inicios se denominó como Bodegas CZ. ¿Por qué? Pues a esta cuestión y otras tantas va a responder nuestro invitado, que no es otro que Manuel Marín, responsable del proyecto cultural precisamente de la bodega en la que nos encontramos. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de recibiros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo fantásticamente bien. Aquí, como tú verás, pues envuelto dentro de mucha historia. De mucha historia. Historia que yo he dicho anteriormente, Manuel, de la bodega, que hace muchos años, en un principio, se denominó como CZ. ¿Por qué? Pues sí, Bodega CZ comienza en 1650, de ahí proviene toda esta documentación, desde 1650, en el cual su fundador, que se llamó Pedro Alonso Cabezas de Aranda y Zarco, estamos hablando de la época en la cual cuando se generaba o se creaba una empresa se le ponía, pues, normalmente el nombre y apellido del fundador, de la persona que creaba la empresa, y en este caso Pedro Alonso Cabezas de Aranda y Zarco toma un pequeño giro a aquellas fórmulas de crear el nombre de la empresa, y lo que realiza es la contracción de sus dos primeras letras de sus apellidos, Cabezas, C, Zarco, Z, las une y crea la marca y la bodega y el nombre de la bodega en sí, que es Bodegas CZ. ¿A partir de cuándo se llega a denominar o se bautiza esta bodega como Bodegas Tradición? Estamos hablando de Bodegas Tradición, ya en una época mucho más reciente, en el cual la crea don Joaquín Rivero, en el año 1985, cuando entiende que tiene que recuperar esa tradición familiar de su familia, cuando lleva tantos siglos pues estando en el mundo de las bodegas, ¿no? Viviendo lo que es el mundo del vino de Jerez y creyendo en el mundo del vino de Jerez. A partir de ahí crea un proyecto, y un proyecto que no podría llamarse de otra manera que mantener la tradición de la familia desde 1650 en el mundo del vino. Hemos comentado, antes de comenzar con este reportaje, Manuel, que estáis en plena digitalización o queréis comenzar con la digitalización de todo lo que es el archivo, pero de eso hablaremos después, porque me ha dicho, bueno, aquí en este archivo se guarda una bonita historia de la bodega. ¿A qué historia estamos haciendo referencia? Bueno, en primer lugar, este es el archivo histórico y quiero que lo entendáis todo,
Esto es una auténtica joya documental, no solo para Jerez, sino para entender todo lo que es el mundo del vino de Jerez a nivel internacional. Es el archivo histórico más antiguo que existe, documentado desde 1650, y aquí recoge todo, no solo el trayecto comercial de esta bodega y de esta familia desde el siglo XVII en el mundo del vino, sino que además de toda esa información documental con respecto a las viñas, con respecto a las formas de hacer el vino, con respecto a todo cómo se trabajaba en el mundo de las bodegas, recoge también una simbiosis impresionante de documentaciones históricas asociadas a las documentaciones propias del mundo del vino de Jerez. Es fantástica toda la documentación que se va recogiendo. Aquí simplemente hay un pequeño reflejo de lo que aquí encontramos, pero aquí simplemente encima de la mesa hay documentación pues de un descendiente de Miguel de Cervantes que compraba vino. Madre mía. Hay documentos de la batalla de Trafalgar de 1805. Hay vino ahora que hemos tenido tan en consonancia en estos últimos días noticiables, la muerte de Isabel II, pues aquí hay cartas de 1771 de Jorge IV, que fue el último rey colonizador de Estados Unidos, por ejemplo, pidiendo vino a la casa. Hay documentos en el cual se mandaba en 1767 vino a China. Tantos y tantos documentos que van generando cada vez muchísima más impresionante la documentación que existe. No solo porque en sí se va a encontrar esta documentación, sino un archivo histórico, que es lo que tú preguntabas, de dónde viene esa historia del archivo. Es un archivo histórico que se va generando propiamente con el devenir de los años y de los siglos de la propia bodega y de la propia familia, pero un archivo histórico que en el año 1978 se mete en cajas de vino, se guardan en unos cascos de bodega, como decimos aquí, ¿no? Cascos de bodega, y hasta hace unos 10 años que lo traemos. No hay nadie en vida que diga el contenido del archivo. Estos archivos no se han estudiado, estos archivos no se han visto. Yo habré visto un 40% del archivo histórico y yo, legajo que abro, no sé lo que voy a encontrar. A nivel histórico, para el mundo del vino de Jerez, es impresionante lo que aquí se está descubriendo. O sea, y lo has indicado muy bien. Se sigue descubriendo. Claro, lo que se está descubriendo, porque no está todo del todo, o sea, al 100% descubierto. En absoluto. Recientemente, por ejemplo, he encontrado un documento muy significativo de 1820, en el cual se envía vino, parece ser que de los más antiguos que se conoce, en botella de cristal, pero se le manda a Nicolás I, emperador ruso, con la particularidad que aquí, por lo que se ve, no había industria de la botella, del vidrio, y el emperador ruso envía las botellas vacías para envasar aquí el vino, por ejemplo. O, por ejemplo, en 1794, un documento en el cual, de momento, es el más antiguo existente, que refiere por qué se le llama en Jerez a un vino amontillado. Y es fantástica la historia. Además, literariamente es fantástica. ¿Qué quiero decir con ello? Que yo habré visto un 40% de la documentación que de momento hemos descubierto. Si con esa proporción y por ese ratio, todo el resto que queda todavía por ver, aparecen documentaciones que no me cabe la menor duda que van a aparecer de esta fascinación, pues queda mucho por conocer de lo que fue el mundo del vino de Jerez. Daros cuenta que hasta que no llegan las grandes bodegas, esta es la única documentación que hay 200 años antes. No hay nada explicable 200 años antes. Por ejemplo, muy cercano ya, por mor de las propias gente de Jerez, aquí tengo yo cartas en el cual Ribero tiene una serie de bodegas, de casas, porque no eran bodegas. Antes de todo el siglo XVI, XVII, eran casas particulares que se iban adosando una a otra y iban creando la bodega. Además, se alquilaban espacios religiosos, sobre todo en los conventos de la iglesia, que tenían grandes espacios para guardar las botas de vino. Pues tengo el documento en el cual hay intención de comprar una casa para hacer la calle Roa de la Bota, que es lo que actualmente el Colegio La Salle. Fíjate, por ejemplo. Qué maravilla. Pues todo eso es parte solamente de lo que contiene el archivo, porque todavía no sé el total. Y con respecto a la digitalización que estás diciendo, obviamente el proyecto final y el valor final de todo esto es ponerlo en valor y digitalizarlo y escanearlo para que todo el mundo pueda investigar, el universitario, el investigador. De hecho, ya vienen algunos. Cualquier persona puede atender dentro de su inquietud el poder acceder. Y que puedan acceder, exactamente. Totalmente, poder acceder a ello, porque tenemos muy claro, en la familia lo tenemos muy claro, en la familia Ribero, en Bodegas Tradición, que aquí lo que estamos es por compartir y divulgar todas las excelencias que podemos tener aquí dentro del foco cultural que aquí mantenemos, tanto con la colección de arte, el archivo histórico, el archivo fotográfico, como con nuestros vinos.
lo máximo, pero para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Fíjate, Manuel, cuando tú empiezas a abrir esas cajas de vino y a observar lo que contienen en cuanto a archivos de lo que es no solo la bodega, sino la familia Rivero, que de eso hablaremos también más adelante, ¿cómo comienzas? Porque yo no sé si eso vendría incluso ordenado. No, en absoluto. Si vemos una de mis mesas, la documentación venía completamente de manera aleatoria. Desordenada, claro. Totalmente. Ahí me encuentro documentaciones tanto del siglo XVII, del XVIII, como cartas familiares, como cartas comerciales, como ahí tengo, por ejemplo, listado cuando fallece el Marqués de Montana, 1780, pues a los albaceas se le encarga que en Jerez toquen, repiquen y se haga una misa en todos los conventos y en todas las iglesias por el alma del Marqués de Montana. El Marqués de Montana fue quien realiza el Palacio Domecq, hoy llamado Domecq, el Palacio de Montana. Pues bueno, tengo el listado y los recibos de la entrega de la donación de los albaceas a cada convento y a cada iglesia, donde firman el prior, la monja, quien fuere, que ha recibido por tal motivo, y su firma y el sitio. Oye, ¿y se leen perfectamente? Perfectamente. Estamos hablando que el castellano de la época, siglo XVII y XVIII, a ver, eso es como todo. Esta era una casa, evidentemente, importante, por lo tanto tenían sus escribanos para realizar toda su documentación, muy legible. A su vez se recibía también mucha documentación legible, pero luego hay otras documentaciones, obviamente, que ya son más complicadas. Ahí tengo unas libretas de capataces de viña de 1760, 68, 69, que probablemente sería la única persona que sabría escribir y leer en la viña, en el cual esos apuntes que hace, que simplemente lo que apunta es los nombres de los operarios, de las personas que están trabajando en la viña, y el trabajo que le manda a realizar, y los que les pagan. El sueldo. La letra, el sueldo. Entonces, en maravedíes, claro, reales de vellón. Entonces, leer eso ya era mucho más complicado. Pero te encuentras cosas preciosas, cosas por dar de comer al perro tal día, tantos maravedíes, o por pelar a la burra en verano, tantos maravedíes. ¿Qué indica? Los oficios que había en las viñas del siglo XVII, siglo XVIII, que eso no se conocía. Bueno, sí se conoce, pero en el mundo de las bodegas era mucho más complicado porque no existe documentación respecto a ello. Oficios, formas de cómo se realizaban los trabajos, los pagos, las viñas, son documentaciones que son realmente importantes para entender lo que fue aquella época dentro del mundo del vino. Nos has comentado anteriormente que llevas el 40% del archivo, aproximadamente, hasta el momento, ordenado y leído. Casi visto. ¿Desde cuándo? Pues este archivo histórico, como... ¿Desde cuándo? Que tú abriste esas cajas de vino, claro. Mira, ¿hasta ahora cuánto tiempo ha pasado? Habrá pasado unos 8 o 9 años. Unos 8 o 9 años, en el momento que se abren esas cajas de vino. Esto es muy lento, esto es muy parsimonioso. Claro, por eso me interesaba preguntarte. Muy delicado. Claro. Se tienen ayudas aquí vienen becarios y personas estudiantes del ramo que vienen a realizar aquí sus finales de carrera y ayudan y apoyan. Yo no solo me dedico a esto, obviamente, por lo tanto también necesito el tiempo, pero esto necesita su pausa, ¿no? Su tiempo, entender las cosas. Hay cosas que a lo mejor tú en el contexto no las entiendes, las tienes que trasladar. Entonces necesita su tiempo, pero esto es una documentación que se metieron, como he dicho, en esas cajas de vino, y hasta que la hemos abierto, además el día que se abrieron esas cajas se pueden casi ver, está documentado. Aquí hace años se realizó en esta bodega, fue gran parte de ello, José Luis López Linares realizó la película El misterio del palo cortado. Pues en esa grabación de esa película se traen las cajas y se ve a don Joaquín Rivero abriendo las cajas recién traídas. Qué maravilla. Con su hija Elena Rivero abriendo las cajas, ¿no? Ese es el momento. Y se ven las cajas, eran las mismas cajas de CZ de 1900. ¿Dónde estaban las cajas? Las cajas estaban en unos cascos de bodega, estaban guardados. Tenemos que entender que la historia de la bodega está en manos de CZ Rivero desde 1650. Sobre el año 1978, por una serie de motivos, se pierde la bodega, la familia pierde la bodega. Esa bodega pasa a manos de Carbonell durante 2 años. Carbonell entiende que los vinos no es igual que el aceite, y por una serie de motivos se la vende a un bodeguero de la zona de aquí de Jerez, que se llamó Antonio Núñez Terriza, y ahí es donde nosotros, al tiempo,
le recuperamos el archivo histórico. Pero siempre ha estado en casco de bodega. Lo extraordinario es que no le echaron cuenta al archivo histórico. Y al margen de eso, y al margen claro, Manuel, pero al margen de no haberle echado cuenta a lo que es la historia de la bodega a través de estos archivos, el mantenimiento ha sido... El mantenimiento óptimo. Ha sido, primero porque no lo han tocado, no lo han manipulado, no se ha dispersado, no lo han abierto, no lo han... Sí, pero la inclemencia del tiempo, la humedad, de un casco de bodega... Pero también hay una puntualización respecto a este archivo histórico. Este archivo histórico está muy bien conservado. Si estáis viendo, desde el siglo XVII está bastante bien conservado. Por varios motivos, pero un par de ellos es, primero, que el papel, estamos hablando de una bodega importante, por lo tanto tenía acceso a adquirir, igual que hoy en día, buen papel. Era lo que se denominaba en aquellos siglos el papel de trapo, que era papel de lino o algodón. Mayormente son lino o algodón. Y luego la tinta. La tinta es lo que vulgarmente aquí decimos tinta china, tinta asiática, pero si veis la importancia del color tan intenso que tiene, es porque tenía mucha consistencia de hierro, de ferro. Al tener esa tinta mucho hierro, la oxidación del hierro es lo que provoca la intensidad del color que tiene la letra. Si tenía mucho hierro, se mantiene muy bien. Hay otros documentos que está más nítido la letra porque tenía menos hierro y era menos considerado la propia tinta, de menos calidad. Pero sí está bastante bien conservado, primero por la conservación, que no se ha alterado mucho, y luego por la gran calidad tanto del papel como de la tinta. Y el archivo se queda aquí. Obviamente de aquí no lo mueve nadie. Esto es parte, no es parte, es la historia. Esto no es solo la historia, es la historia en varias facetas. Primero es la historia de la familia, que desde 1650 ha venido a bien mantener, y valga la redundancia, nos llamamos tradición, ha venido a bien de mantener esa tradición de los buenos y los grandes vinos de Jerez, como ahora lo realizamos. En segundo lugar, es la historia de la familia. Porque es a lo que iba yo a hacer referencia, claro. Estamos hablando de la historia de la bodega y de los vinos en tradición, pero es que esconde la historia de la familia Rivero. Te cuenta que Elena Rivero, nuestra actual presidenta, es la 11ª generación. 11ª no, la 11ª generación. La 11ª no, la 11ª generación. La generación número 11. Efectivamente, estamos hablando de 11 generaciones de la misma familia manteniendo lo que es la tradición y mantener la calidad y el amor y la pasión por el vino de Jerez. Toda esa historia está aquí. O sea, son evidentemente documentaciones que sí hay que demostrar y hay que mostrar, porque aquí está toda la cultura del vino de Jerez, pero también es una documentación íntima dentro de lo que es la documentación propia familiar, ¿no? Para ir finalizando, que rápido se me pasa el tiempo cuando estamos hablando de temas interesantes. Para finalizar, Manuel, algo que tú hayas encontrado en parte del archivo, porque ya hemos dicho que no se ha descubierto al 100%, que a ti te haya llamado poderosamente la atención. Bueno, hay muchísimas cosas que nos llaman la atención. Mira, esta documentación, por ejemplo, que estamos delante, por normal esta documentación, si ves aquí, hay una documentación que remiten desde Tembleque. Sí. Bueno, pues firma un señor que se llama Roque López de Cervantes, 1822, y empieza a escribir sobre el Toboso, sobre Tembleque, sobre Toledo. Madre mía. Y en un momento determinado de la propia documentación habla que tiene un antecedente, que escribió un libro de caballerías en el cual los molinos eran importantes dentro de ese relato. Pero un señor, que es un descendiente de Miguel de Cervantes Saavedra, que tenía campo en 1822 en aquella zona y compraba vino a la casa. Lo que anteriormente he comentado, hay una simbiosis de documentación histórica con documentación comercial impresionante. Aquí hay documentación, por ejemplo, y bastante, en la Guerra de la Independencia, en el cual clientes están escribiéndole a Rivero pidiendo vino y cuenta cómo están los franceses asediando su pueblo, su ciudad, por dónde entran los franceses, Napoleón por dónde viene, cuántos muertos, cuántos reos, dónde van los reos, quién viene luego, a dónde va la caballería, pero todo. Entonces, es que yo creo que es información. Pero casi todo, casi ultimando diciendo, pero bueno, que lo que te estoy pidiendo son 2 botas de vino, por ejemplo, ¿no? Y cuenta una historia. Y cuenta la historia. Cuenta la historia. Es que, como yo iba a puntualizar, Manuel, es archivo donde encontramos la historia de la familia Rivero, historia de lo que es el vino de Jerez y de la bodega,
que en momentos incluso nos puede llegar a emocionar. Totalmente, aquí hay documentaciones que son tremendas. Aquí yo tengo documentaciones aquí, por ejemplo, de soldados en plenas guerras, en campo de batalla, escribir cartas pidiendo vino a la ciudad, pidiendo vino a la bodega, que eso hace entender también a través del archivo por qué a Jerez, en las dos últimas grandes batallas que ha habido en España, que es la guerra de la independencia y la guerra civil, a Jerez no se le conoce asedio ni batalla concreta en la ciudad. Y a mí el razonamiento me lo da todo lo que es el archivo histórico. Es que en plenas épocas de esas dos guerras, aquí seguía fluyendo el mercado del vino y el negocio del vino. Por lo tanto, entiendo que en todos los bandos había intereses comerciales, económicos, para cual mantener como aislado en cierta medida a la propia ciudad en el mundo del vino, porque seguía transfiriéndose los vinos y el mercado del vino con Jerez. Así que se puede deducir muchísimas cosas de este. Bueno, pues podíamos estar contigo aquí pues 3 horas de programa y nos faltarían horas para continuar conociendo lo que es la historia de Bodegas Tradición y de la familia Rivero y de lo que es el vino, indudablemente. Pero el tiempo de televisión es así. Y lo que sí me gustaría indicar antes de despedirte, Manuel, es que ¿de qué forma se puede visitar este archivo? Bueno, este archivo de momento no es visitable. No es visitable a nivel de que se venga a la bodega. Público. Efectivamente, no es visitable. Lo cual no es óbice que personas que haya interesadas dentro del mundo de la investigación y requieran venir para ver cosas. Cualquier tipo de información. Vienen, hay historiadores importantes dentro de la ciudad, en el cual sí conocen el archivo y vienen a investigar, inclusive fuera de la ciudad, inclusive internacionalmente. Que conocen el archivo, y para eso estamos abiertos totalmente y para nosotros encantados, porque nos dan a ver mucha más visibilidad sobre la documentación, porque como normalmente vienen a ver cosas concretas, pues todo eso que se va ganando para poder sacar documentaciones. Pero como visita pública al archivo histórico aún todavía no se establece. ¿Que quieren concretar o recibir algún tipo de información? Pueden venir, sí. Hablan con Manuel y no hay problema. Encantado. Perfecto, pues Manuel Marín es el responsable, como decíamos anteriormente, del proyecto cultural de la bodega Tradición, que es donde nos encontramos. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y gracias por abrirnos las puertas de este archivo histórico. Encantado, y cada vez que lo consideréis, aquí estamos. Muchas gracias. Reiteramos ese agradecimiento a Bodegas Tradición por abrirnos las puertas de su magnífico archivo, y documentación, como hemos escuchado a uno de sus protagonistas, que encierran este espacio, este archivo de Bodegas Tradición. A continuación nos vamos a ir hasta otro punto de la ciudad, en concreto hasta el Zoo Botánico de Jerez, porque la jornada de mañana sábado se celebra el Día de las Aves. Desde el zoo han organizado una serie de actividades para toda la familia, para los más pequeños, acompañados también de sus familiares. Habrá talleres, charlas, va a haber también otro tipo de actividades en las que los más pequeños van a poder conocer aún más sobre el mundo de las aves. Tiene toda la información nuestro compañero Juan Antonio Ortegón. ¿Qué tal, amigos de Jerez al Día? Aquí estamos justo a la entrada del Zoo Botánico de Jerez. ¿Y qué es lo que hay justo a la entrada? Bueno, pues esta estampa que ustedes están viendo, y además creo que por el ambientazo que tienen, o están en la hora de la comida o están en la hora de la tertulia. Son los flamencos, que de una forma tan agradable nos dan la bienvenida aquí al Zoo Botánico. Y estamos junto a Manolo Jiménez, que es el responsable del departamento de marketing de aquí del zoo. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Bueno, a ver, que el sábado día 1 de octubre, y aquí tengo yo el cartel anunciador, se celebra el Día Mundial de las Aves. Y como no podía ser menos, el Zoo Botánico de Jerez hace su particular Día de las Aves. Aquí lo tienen, con un montón de actividades desde prácticamente las 11 de la mañana, que es cuando, supongo, ya estarán abiertas las puertas del Zoo Botánico. ¿Es así, Manolo? Sí, Juan Antonio, pues desde las 10 de la mañana abrimos y las actividades comenzarán a las 11, y durante toda la jornada pues va a haber diversas actividades, sobre todo relacionadas con el mundo de las aves, ¿no? Como bien has dicho, el primer fin de semana de octubre se celebra el Día Mundial de las Aves, y venimos celebrándolo desde hace mucho tiempo, bueno, para sobre todo concienciar a nuestros visitantes de la importancia de las aves, ¿no? Hoy día
alrededor nuestra. De hecho, fíjate que tú tienes ahí en el logo, en tu camisa, ¿vale? En tu guerrera del Zoo Botánico, y es precisamente creo que es un ibis eremita, ¿no? Correcto, muy observador. ¿Qué eres? Hombre, muy colorido, azul y amarillo, pero es un ibis eremita. Efectivamente. Uno de los proyectos más importantes del zoo es el proyecto Eremita, de ahí que nuestro logo aparezca el ibis. Y bueno, el ibis hace unos 20 años había unos 200 ejemplares y gracias a este proyecto de reintroducción, donde somos los coordinadores, pues estamos ahora en torno a los 1000 ejemplares, ¿no? Hemos recuperado unas colonias aquí en Barbate, en la zona de la Barca de Vejer y en Conil. Y bueno, ya te digo, de pasar de ser una especie casi extinta a recuperarla, ¿no? Que es un poco nuestra función principal. Y tan autóctona, ¿verdad? Tan de la tierra. Bueno, un momentito, es que yo tengo curiosidad, me voy a acercar, porque tienen aquí un jaleo los flamencos. A ver si podemos ir un poquito de la conversación. Un momento. A ver, yo no sé, Manolo, supongo que es que están en la hora de la comida, ¿no? Que estamos aquí como interrumpiendo y yo creo que nos están criticando, ¿eh? A ver. Hombre, no creo que nos estén criticando, es lo que has dicho, si te fijas están ahora mismo todos con la cabeza metida en su comedero y bueno, pues también se habla un trueno. Una tertulia que sabrá Dios lo que están diciendo, ¿eh? Eso sí, eso ya es complicado, ya no te puedo decir lo que están contando. Bueno, a propósito, oye, el flamenco, porque yo decía que también es hermosísima esta entrada del Zoo Botánico, bueno, las instalaciones son magníficas, pero el visitante, ustedes cuando entran por la puerta principal del zoo, lo primero que encuentran es este lugar con esta charca de agua y estos hermosísimos ejemplares del flamenco común. Oye, ¿habéis conseguido procrear? ¿Hay nuevas crías o no? Sí, este año los flamencos no han tenido crías, pero llevamos los últimos años que sí han tenido bastantes crías. De hecho, no sé si en la cámara se puede apreciar, pero hay algunos que son más oscuritos porque son las crías. Ya se están cambiando a ese color rosado, ¿no? Entonces, como estás destacando los flamencos, decirte que van a ser una de las charlas que vamos a tener el sábado, va sobre el tema de los flamencos. Hay unas 6 o 7 charlas y la primera es el flamenco. O sea, que vamos a ir pasando de unos a otros, aves corredoras, aves exóticas, que si quiere podemos hablar un poquito de las aves exóticas por el Minas de Bali, que ha sido un nuevo nacimiento de otra ave que está muy amenazada. El proyecto Ermita, por supuesto, se hablará de él. Y si quieres comentamos el resto de actividades que habrá el fin de semana. Es muy interesante porque aquí tenemos, claro, yo no sé por dónde empezar porque hay un montón de actividades. Aves corredoras, claro, porque uno piensa ave, vuela, pero es que también se desplazan por el suelo volando, y nunca mejor dicho. Sí, sobre todo las avestruces, ¿no? Tenemos emú también, pero el avestruz que nosotros tenemos aquí es el avestruz de cuello rojo, que es otra especie que está amenazada. Como te he dicho antes, un poco nuestra función es esa, ¿no? La de recuperación de especies que están amenazadas. Y precisamente este año ha habido 2 crías. Somos el primer parque a nivel nacional que tiene crías de esta especie. Y el coordinador, cuando designe dónde se mandan, pues allí irán o se reintroducirán en su hábitat según nos diga el coordinador. Si quieres empezamos por el principio, que la entrada cuando vengan los visitantes... Claro. ¿Qué va a pasar aquí en la entrada? Los va a recibir nuestra mascota Peluqui y Tempul. Peluqui es un ibis eremita y Tempul es un lince ibérico. Son los 2 proyectos más importantes. Bueno, pues habrá música y los recibirán los más pequeños. Aparte se está montando un fotocall y habrá un concurso también que se sorteará seguramente un flamenco así de grande de peluche. Pero... Un momento, que ya yo me había hecho ilusiones. Imagínate llevarte... Hombre, con el jaleo que arman, ¿se imaginan ustedes un flamenco en el piso? Hombre, yo creo que el vecindario algo iba a decir. Oye, lo del flamenco en el piso suena bien, pero teniendo en cuenta que es otra connotación diferente. Sí, totalmente. Yo creo que los dos pueden hacer bastante ruido. Mira, si quieres seguimos hablando de las actividades. En la Plaza de los Chimpancés vamos a tener talleres infantiles relacionados sobre todo con los vencejos. Este año hemos tenido un proyecto, el proyecto Vencejo, que se lleva desarrollando, ya llevamos varios años, con la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Y se han recuperado, bueno, con el calor que ha hecho, los vencejos se iban tirando de los nidos y la gente los trae aquí. Hemos recibido 300 vencejos. ¿300 vencejos? Pues imagínate, para todos pequeñitos, había que cuidarlos todo el día. Hemos tenido 80 voluntarios que se les ha formado y después se han vuelto a soltar en libertad una vez que estaban los vencejos recuperados, ¿no? Bueno, pues se va a hablar de ese proyecto con una serie de talleres y... también va a haber material biológico, o sea, de plumas, patas, picos, donde se le va a informar al público y se le va a enseñar sobre aves, ¿no? Pero con cosas materiales, ¿no?
Después, más tarde, vamos a tener también una parte lúdica, que será magia, gracias a Conaria de Ilusión, que es uno de nuestros padrinos, que será en el Parque Infantil a las 2, y va a haber un hinchable durante todo el día. Tenemos que agradecer, por un lado, a los scouts también católicos que colaboran con nosotros y al Colegio de las Esclavas de Jerez, que hacen una labor muy importante con los vencejos, que en concreto te digo que vamos a tener 2 talleres de ellos, y uno es de identificación de aves, que va a hacer unas siluetas que se van a colgar en alto, y desde abajo nos van a enseñar qué animal, qué ave es, para que cuando salgamos al campo, pues con unos prismáticos podamos saber qué animal está en vuelo. O sea que es muy interesante. Muchas veces miramos al cielo y no sabes realmente si estás viendo a lo mejor una paloma o estás viendo, que te digo yo, un halcón, dependiendo también de la altura, ¿eh? Que la vista va fallando, pero no hasta ese punto. Claro, claro. Sobre todo cuando son animales que son muy parecidos, ¿no? Y en el campo y con altura, entonces muy, muy interesante ese taller. Así que recomiendo que nos vengan a visitar el sábado, y sobre todo que sepan que es una visita familiar, que con los niños las charlas que las da el compañero se adapta perfectamente a los niños, según cómo sea el grupo, o sea que es una visita para el domingo muy familiar. Es que yo creo que dentro de toda la variedad de especies animales que tenéis, Manolo, aquí en el zoológico, lo que es la población de aves es muy importante, ¿no? Sí. Que no sé si tienes controlado qué tanto % de aves con respecto al resto de animales hay. Ayer lo estaba pensando y le iba a hablar con los conservadores, pero al final no lo he hablado, pero te puedo decir que yo creo que no me equivoco si hablamos de casi un 70%, un 60, un 70%, porque ten en cuenta, las aves ocupan poco espacio y otros mamíferos, otros animales ocupan bastante más, ¿no? Y a lo mejor no nos llama la atención. Tenemos casi 1000 animales, 900 y pico, pues un porcentaje muy alto son aves. Claro. A ver, volviendo, bueno, estamos hablando precisamente de esta cita del sábado, de este sábado 1 de octubre, el Día Mundial de las Aves, aquí en el Zoo Botánico, el Día de las Aves, y es una forma, de forma lúdica, ¿no?, y didáctica, de acercarnos precisamente a cómo son las aves y a entenderlas un poco, ¿no? Efectivamente, siempre intentamos de una forma divertida o lúdica llegar a nuestros visitantes, porque bueno, siempre se dice que aprender jugando es de la mejor forma, ¿no? Sobre todo los más chicos. Entonces, siempre tienen un enfoque un poco lúdico, pero sobre todo educativo. Al final el objetivo es sensibilización y que los visitantes, pues la visión que tienen a lo mejor algunos no tan buena o casi sin importancia de las aves, cuando se marche, pues digo, oye, pues al final hay que cuidar este gorrión porque es importante por este motivo, ¿no? Que en cierto modo también los gorriones están disminuyendo cada vez más. Me hablabas de la importancia de hace poco. Cada cría que nace aquí en el zoo es un poco como un motivo de celebración, pero especialmente si estamos hablando en este caso de un ave que está en peligro de extinción, ¿no? Y eso se ha producido hace pocos días. Sí, efectivamente. Cualquier nacimiento es motivo de celebración, pero sobre todo si son especies que están amenazadas, y en este caso si nos estamos centrando en las aves, pues tenemos varios ejemplos. El miná de Bali, que hemos comentado antes, que está súper amenazado, hemos tenido 4 crías, 2 huevos que se retiran y se meten en la incubadora artificial para que la pareja vuelva a poner otros huevos y se vuelva a, digamos que al final saquemos el doble de pollos, y han salido adelante los 4 estupendamente. O las aves corredoras, hemos hablado antes de la avestruz de cuello rojo, también es que están amenazadas, hemos sacado 2. O el proyecto Eremita, que continuamente están creciendo ibis que después se reintroducen en su hábitat, que al final es el objetivo, ¿no?, de la recuperación en libertad. Algo que no se deban perder nuestros telespectadores de Jerez al Día, inmediatamente van a comprobar que ya es una fiesta, una celebración aquí en el zoo, nada más entren por la puerta principal. Pero algo que es imprescindible para este Día de las Aves. Bueno, yo sobre todo de lo que hemos hablado, los que son las charlas, no dejaría, tenemos charlas desde las 11 hasta las 2, o sea que no hay excusa porque sea una hora u otra. Asistiría porque el compañero es muy bueno dando las charlas, y los talleres que hay en la Plaza de los Chimpancés, que también son muy educativas y divertidas, del tema de los vencejos. Esas 2 cosas que son principalmente entre las 11 y las 2. Sí recomiendo que no todo el mundo, que si alguien puede venir a las 10, 10 y media, que venga, porque al final, bueno, pues si hay algo de cola, a esa hora no se la va a encontrar. Da una vueltecita y a las 11 disfruta las actividades. Exacto. Ese es un magnífico consejo. Has hablado de la importancia de acercar el mundo de la naturaleza a los más pequeños. Oye, ¿este Día de las Aves qué está? ¿Enfocado a los niños o es para todos los públicos? Está enfocado a las familias.
¿vale? Las actividades se diseñan de forma que tanto el padre como el hijo como el abuelo van a disfrutar y van a aprender sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, si queremos decir que a lo mejor algo más infantil puede ser el castillo hinchable, pero, por decirle lo más infantil, pero el resto, o la recepción de los personajes, el resto, talleres, charlas, incluso la magia que está un poco con Rodolfo, una marioneta que trae Jaime, el mago, que es un guacamayo, también es muy divertida, también es para mayores y pequeños, o sea que las actividades familiares. Yo creo que ya está todo dicho. Si quieres apuntar algo más, Manolo, aquí tienes la oportunidad. A los telespectadores de Jerez al Día, este sábado 1 de octubre, el Día de las Aves en el Zoo. Pues nada, yo invitaros a todos este sábado, que creo que vais a disfrutar de un día estupendo con muchísimas actividades, con buen tiempo, y a los socios del club, que tenemos ya más de 9.000 socios del Club Amigos del Zoo, también animarlos porque intentaremos tener un acceso especial para ellos para que también las colas sean más livianas. Está todo dicho, pero yo como estoy escuchando aquí el jaleo de fondo, escuchen. Manolo, estoy convencido de que están hablando de nosotros. Yo, porque cada vez los escucho más fuerte, y ahí están los flamencos que están de tertulia, hay alguno que nos está mirando, ¿qué estarán diciendo? Yo te prometo que para la próxima vez que venga te voy a buscar un traductor de los flamencos para ver. ¿Sabes que eso es un punto, no? Lo voy a hablar con los compañeros a ver si damos con alguno que pueda, y así vas a salir de dudas. Claro, yo no sé si salir ya de dudas, o mejor quedarme con el misterio de lo que dicen los flamencos, pero qué espectáculo, de verdad, llegar al Zoo Botánico y ver esta maravillosa estampa. Solo con este momentito ya merece la pena. Imagínense todo un día, el Día de las Aves, el sábado 1 de octubre, aquí en el Zoo Botánico. Manolo Jiménez, que es el responsable del Departamento de Marketing, les ha contado perfectamente cómo va a ser esa jornada, y ahora solo que vengan los jerezanos, bueno, y un montón de gente del resto de la provincia, de toda Andalucía, ¿no? Sí, porque no solo viene de Jerez ni de la provincia, viene mucha gente de Sevilla, Andalucía Occidental, tenemos mucho volumen, o sea que invitamos a todos, y bueno, el turista aquí no da igual de dónde venga, aquí es disfrutar y aprender, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias, Manolo. A vosotros. Ya saben, les animamos a todos ustedes a que mañana vayan en familia al Zoo Botánico de nuestra ciudad para disfrutar del Día de las Aves. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con el teniente alcaldesa de urbanismo de cómo se presenta este nuevo curso político. Ya ayer hubo puntos en el pleno ordinario del mes de septiembre relacionados con licencias, planificación de construcción de nuevas viviendas en nuestra ciudad, aparte de otras cuestiones que le vamos a preguntar a José Antonio Díaz a la vuelta de publicidad.